En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este camino de fe, de renovación y de bendición para todos. El tema que vamos a tratar hoy se titula Soltar lo que sobra para amar. Y hay una anécdota vivida por Santa Teresa de Jesús cuando ella, reunida con sus hermanas, las religiosas allí del monasterio, una de ellas exclamó: ¿cuánto nos falta? A lo cual Santa Teresa replicó: ¿cuánto nos sobra? Es posible que esa sea una realidad en nuestra vida. Y es posible que también tenga que ver con aquella historia relacionada con aquel artista que plasmó un monumento que se llama el Monumento al Alfarero, que se encuentra en España, donde cuando él terminó de construir su obra, exclamó lo siguiente: que el Señor te quite lo que te sobra y te ponga lo que te falta. Podríamos incluso utilizar esa expresión como parte de nuestra vida, tal vez también como parte de nuestra oración, que el Señor nos quite lo que nos sobra y nos ponga lo que nos falta. Para que eso ocurra, entonces, debemos aceptar la invitación que nos hace la Sagrada Escritura a través del profeta Jeremías en el capítulo 18, en el verso 6, y es ser como la arcilla en manos del alfarero. Pensemos un poco en la tarea del artesano. ¿Qué hace él? Él toma el barro y empieza a darle forma, y en la medida que va moldeando, va quitando aquello que va sobrando para dejar esa obra de arte finalizada. Así también debe ser nuestra vida, porque esa tarea de amar a Dios se realiza plenamente en nosotros, claro está, con la ayuda de la gracia a lo largo de nuestra existencia, y en esa experiencia de conocer y tratar a Dios, vamos descubriendo qué es lo que nos sobra y qué es lo que nos falta. Nosotros sabemos que como consecuencia del pecado original y de nuestros pecados personales, existe en nosotros lo que llama el apóstol Pablo el hombre viejo, y eso lo podemos confrontar en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 14. Ese hombre viejo que no nos permite ser libres, ese hombre viejo que no nos permite ser verdaderamente libres, como dice un canto carismático, para volar hacia Dios, para volar hacia la santidad. Y ese hombre viejo está marcado por 3 tipos de concupiscencias. ¿Cuáles son? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Y desde ahí se sintetizan todos los 7 pecados capitales. Pero por otro lado, también está que al recibir el bautismo, es una gran verdad, nace en nosotros el hombre nuevo. Y existe entonces en nosotros esas 2 fuerzas antagónicas, la fuerza del amor de Dios que nos atrae hacia Él y la fuerza de nuestras pasiones desordenadas que muchas veces nos arrastran en la dirección contraria. Cuando nosotros vamos reconociendo el peso de esas concupiscencias, de esas pasiones desordenadas, nuestra opción como creyentes es abandonarnos en el amor de Dios, abandonarnos en su misericordia. Cuando vamos dándonos cuenta que eso nos va arrastrando, hay que gritar como gritaba el apóstol Pedro, y nos muestra el Nuevo Testamento en San Mateo en el capítulo 14, en el verso 30, Señor, sálvame. Es necesario que nosotros
nos dispongamos en nuestra vida de fe para esa tarea constante, para que podamos decir con alegría, como dice el salmista, lo encontramos en el Salmo 115, en el verso 7, rompiste mis cadenas. Que ojalá esta experiencia, este proceso de consagración sea esa gran oportunidad para que el día que nos dé el Señor la gracia de consagrarnos, ya pronto, podamos decir en acción de gracias, Señor, rompiste mis cadenas. Para eso, queridos hermanos, hay que tomar una decisión fundamental. ¿Y cuál es esa decisión? Liberarnos de la soberbia de la vida. La soberbia es el enemigo mayor para amar a Dios. ¿Por qué razón? Porque es el amor propio desordenado, es la gloria de sí mismo, es ensimismarnos, es contrario a la libertad que nos ofrece el amor de Dios. Por eso cuando nosotros nos dejamos arrastrar por esa soberbia de la vida, podemos decir, y es verdad, que nos ha llevado a muchos errores para darnos cuenta que tal vez el peor enemigo de nosotros a veces terminamos siendo nosotros mismos. Vamos a ver algún ejemplo que nos muestra la Sagrada Escritura acerca de ello. En San Lucas, en el capítulo 18, en el verso 10 al 12, dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago los diezmos de todo lo que poseo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Démonos cuenta que la actitud del fariseo es la actitud de aquel que no es capaz de reconocerse pecador, de hacerse pequeño, de humillarse. Démonos cuenta que él solamente alardea de sí mismo. Incluso el texto nos muestra cómo él se siente con la capacidad y el derecho de juzgar a los demás. Hace una sobreestimación de sí mismo y al contrario de alabar a Dios, termina alabándose a sí mismo. No hay amor verdadero en su alma, es decir, no hay caridad. El soberbio realmente es aquel que sitúa su yo en el centro de todo y como resultado se le roba la gloria a Dios. Como dicen algunos, son aquellos que terminan diciendo: ¿qué sería de esta vida sin mí? Y vamos cayendo en esa trampa, y esa trampa nos lleva a creer que tenemos el control de todo, pero realmente lo estamos perdiendo y vamos cayendo en esa soberbia. Ahora es importante para nosotros como creyentes saber cómo vamos a combatir ese enemigo, cómo vamos a luchar en contra de ese enemigo, porque lo contrario a la soberbia obviamente es doblegarnos ante el amor de Dios. Y doblegarnos ante el amor de Dios se llama humildad. Dice Primera de Pedro en el capítulo 5, en el verso 5 al 7, Dios da su gracia a los humildes y la niega a los soberbios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sin esa gracia no podemos seguir, sin esa gracia no podemos continuar, porque la palabra de Dios es tajante en esa expresión del apóstol Pedro. Sin la gracia de Dios no es posible. Bien le dice el Señor al apóstol Pablo: te basta mi gracia. Solo con la ayuda de Dios podemos vencer esas concupiscencias, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la soberbia de la vida. Y entonces, si queremos llevar a cabo esa tarea, si queremos hacer la tarea como Dios quiere, si queremos calificar bien en esa tarea, pues es necesario con la ayuda de Dios caminar en humildad. Y qué mejor ejemplo de humildad que la humildad de Jesús. El Señor es nuestro modelo de humildad y nos dice San Mateo en el capítulo 11, en el verso 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La humildad, queridos hermanos, es una virtud cristiana necesaria para nuestra sana vida de fe. Y esa humildad de Cristo queda expresada en palabras excelsas en el llamado himno cristológico de San Pablo, que encontramos allí en Filipenses en el capítulo 2, en el verso 5 al 11. Dice así:
tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como codiciable tesoro el ser igual a Dios. Por el contrario, se anodadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese es el llamado himno cristológico. Yo pienso que lo que nos dice Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 al 11, debe ser una lectura constante en nuestra vida de fe. Debemos orar constantemente con ese texto, incluso es la tarea que vamos a dejar hoy. Orar con ese texto de Filipenses, reflexionar, profundizar, examinarnos frente a esa lectura, porque nos pone de plano una realidad que puede parecer incluso difícil de entender, pero que nos confronta. ¿Y por qué nos confronta? Porque siendo Dios, el mismo Dios hecho hombre, no alardea de su condición, no hace alarde de ello. Y a nosotros tal vez nos hace falta mucho, por eso debemos profundizar. ¿Y qué mejor que valernos de la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios sana, salva, libera. Debería ser una constante el meditar en ese himno cristológico, donde de manera profunda, de manera santa, pensando en la divinidad de Jesucristo, nos muestra también la humanidad, donde Él se hace semejante a nosotros en todo, queridos hermanos, menos en el pecado. Pero Él no alardea de su condición, Él se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No existía en ese momento una muerte más terrible que la muerte de la cruz. No existía en ese tiempo una muerte donde hubiera más humillación que en la muerte de cruz, y sin embargo Él se mantuvo obediente por esa misma humillación. Comenta nuestro Papa Emérito Benedicto XVI acerca de este texto lo siguiente: este denso canto, que es el himno cristológico, resume todo el itinerario divino y humano del Hijo de Dios, desde su ser de condición divina hasta la encarnación, la muerte en cruz y la exaltación en la gloria del Padre. En él, San Pablo delinea el cuadro histórico en el que se realizó este abajamiento de Jesús. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. El Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre y recorrió un camino en la completa obediencia y fidelidad a la voluntad del Padre hasta el sacrificio supremo de su vida. El apóstol especifica más aún, hasta la muerte y una muerte de cruz. En la cruz Jesucristo alcanzó el máximo grado de la humillación, porque la crucifixión era el castigo reservado a los esclavos y no a las personas libres. En la cruz, queridos hermanos, Cristo es el hombre redimido y se invierte la experiencia de Adán. Por eso algunos llaman a Jesús el nuevo Adán. Adán, que también fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero que pretendió ser como Dios con sus propias fuerzas. Rechazó la enseñanza de Dios, no fue obediente a Dios, y así que ocurrió, perdió su dignidad, la dignidad que le había otorgado el Señor, de poder ocupar ese lugar en Dios, en el lugar que Dios había reservado para él. Pero por el contrario, fíjense ustedes, siendo Jesús de condición divina, se humilló. Fijémonos en la diferencia. Adán quiso ser como Dios, siendo imagen y semejanza de Dios, siendo de condición humana, pero quiso ser como Dios. Jesús, por el contrario, siendo de condición divina, se humilló en su condición humana para
también ser fiel al Padre, para redimir a ese Adán que hay en cada uno de nosotros. Por eso, queridos hermanos, Jesús nos manifiesta en la Sagrada Escritura, en San Mateo, en el capítulo 20, en el verso 28. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por la salvación de muchos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vemos también cómo en el acontecimiento de la última cena, cómo Jesús lava los pies de sus discípulos, haciéndose servidor de todos, enjuga sus pies sucios para hacerlos dignos de participar en el banquete eucarístico. Jesús, que está presente en cada sagrario de la tierra, ahí al contemplarlo nos recuerda su humildad. Continúa y hace presente su humildad entre nosotros, porque siendo un Dios soberano, omnipotente, omnipresente y omnisapiente, se hace pequeño para quedarse con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Bendito sea Dios, porque esa gracia se nos manifiesta, que Él nos conceda ser dóciles a esa invitación. Algunas consecuencias prácticas. Dice la Sagrada Escritura en San Mateo, en el capítulo 18, en el verso 1 al 3. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quiere decir esto, que para seguir verdaderamente los pasos de Jesús, el camino que Él mismo nos ha marcado, debemos procurar abajarnos para conseguirlo, situarnos a nuestra verdadera altura. ¿Por qué razón? Nos dice el documento de Santa Teresa de Jesús en las Moradas, nos dice algo importantísimo al respecto de eso. Voy a leerlo despacio porque todo lo que escribe Santa Teresa es muy profundo, es muy denso, a veces es un poco difícil de entender. Dice así: andar en verdad es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino es ser miseria y ser nada, y quien esto no entiende, anda en mentira. Lo dice Santa Teresa en el libro de las Moradas. Y dice además: el hombre más que rebajarse tiende a seguir subiendo hasta situarse al nivel de su incompetencia. Hace referencia a alguien a partir del escrito de Santa Teresa. Repito, el hombre más que rebajarse tiende a seguir subiendo hasta situarse al nivel de su incompetencia. Eso lo dice Laurence Peter en uno de sus libros, interpretando un poco las palabras de Santa Teresa. Es decir, que andar en la verdad, queridos hermanos, en la verdad revelada por Cristo, es tener verdadera conciencia de lo que somos. No podemos nosotros estarnos autoalabando, no podemos estarnos haciendo dioses de nosotros mismos para alcanzar todas las gracias y bendiciones que el Señor nos ofrece. Hay que dejar a Dios ser Dios de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra existencia. Pero sin embargo, la humildad tampoco puede ser como esa etiqueta que nos ponemos para llamar la atención. No puede ser como esa actitud donde también nosotros queremos alardear de ser humildes, porque sería muy contrario. La humildad parte del hecho de admitir lo que somos, lo que realmente somos. La humildad parte del hecho de reconocer, y oídos, de llegar incluso a no sufrir por nuestras pequeñeces, sino a tratar, apoyados con la gracia de Dios, a tratar de superarlas. La humildad significa también que cuando vengan las situaciones difíciles, que cuando vengan las dificultades, nosotros no reaccionemos con soberbia. Hay una frase que es importante tener presente en nuestra vida, porque es una realidad.
Nuestra vida no es una cadena de éxitos todo el tiempo, tampoco es una cadena de fracasos. Pero cuando uno piensa que la esencia de la vida radica en que todo me salga bien y en que todo esté bien, cuando viene la más mínima situación, fácilmente me derrumbo. ¿Por qué razón? Porque en esa tendencia de pensar o querer que todo esté bien, podemos estar cometiendo el error de creer que lo hemos logrado por nosotros mismos. Muchas veces he escuchado la frase, es que a mí en la vida nadie me ha tenido que dar nada, yo todo lo he conseguido solo. Bueno, sería bueno cuestionar esa frase, porque si tú has conseguido algo en tu vida, hay que pensar primero quién te ha dado la vida, quién sostiene la vida. Entonces la humildad también es darle un valor específico a las humillaciones, a las situaciones difíciles, a las situaciones externas o pasivas que vivimos, a las humillaciones que recibimos de nuestro entorno, a aquellas situaciones que tienden a disminuirnos, a aquellas situaciones que nos llevan a descubrir nuestras limitaciones. La humildad precisamente es identificar cada una de esas circunstancias, no para hacernos daño, no para rebelarnos con Dios o con nosotros mismos o con las obligaciones que tenemos, sino para que viviendo esa experiencia, que a veces se convierte en dolor, en sufrimiento, podamos llevarla a la experiencia del amor de Dios. Podamos decir esta hermosa oración de San Ignacio de Loyola: tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed de todo a vuestra voluntad, dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Hermanos, esas humillaciones que muchas veces nosotros recibimos en el entorno, que pueden ser pasivas y externas tal vez, son las que se derivan también del trato con los demás. Y a veces nos cuesta aceptar que la gente nos falla, y a veces nos confrontamos diciendo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me hacen esto a mí? Porque somos seres humanos. Y porque a veces Dios nos permite esas situaciones para que podamos descubrir que nosotros no somos dioses de nosotros mismos, valga la redundancia, y porque a partir de esas experiencias es donde la mejor decisión que podemos tomar es doblegar nuestro corazón. Podríamos decir en este tiempo que se habla tanto de vacunas, este video está siendo transmitido en el año 2020, tal vez en años posteriores alguien lo verá y por eso tengo que decirlo. Pero en este preciso momento, en el 2020, se habla mucho de vacunas producto de la pandemia. Pues la vacuna, para no caer ante la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, es la humildad. Porque quien reconoce sus debilidades se humilla para acudir a aquel que las puede convertir en fortalezas. Quien cree tener el control de sí mismo termina permitiendo que la tentación se convierta en el impulso para pecar constantemente. Bien dice un santo de nuestra iglesia que el pecado más peligroso es aquel del cual no nos cuidamos. Y si nosotros con soberbia pensamos que podemos cuidarnos a nosotros mismos y no pedimos el auxilio divino, estamos expuestos a ser tentados fuertemente, a sucumbir ante la tentación. Y entonces cuando estemos caídos y abatidos, y no hemos caminado en humildad, vamos a seguir reaccionando con soberbia y vamos a tratar tal vez de reconciliarnos con las situaciones que nos salieron mal, tratando de repetirlas una y otra vez, y cada vez será peor y cada vez nos vamos a hundir. Vamos a aplicarnos esa vacuna para que la gloria sea para Dios, para que cada vez que algo bueno ocurra en nuestra vida, tú y yo podamos decir, ha sido por la gracia de Dios. Para que cada vez que logremos algo bueno, superemos una situación difícil, nos superemos a nosotros mismos, podamos decir, ha sido por la gracia de Dios, ha sido por la misericordia de Dios. Que todo lo que hagamos para bien sea para gloria de Dios, sea para dar todo el honor, la alabanza y la gloria a Dios. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, las personas que cuando hacen algo
quieren demasiado el reconocimiento y están haciendo algo bueno, pero están perdiendo la gracia. Por esa razón es importante dentro de esa aplicación de esa vacuna, que es la humildad y que debemos acoger como un regalo de Dios y esforzarnos por practicarla, que eso se vuelva también un servicio para los demás. Porque el mismo Jesús nos dice que se ha hecho el servidor de todos. Es necesario que nosotros podamos entender esa invitación que nos hace la palabra de Dios allá en el Evangelio, en San Juan capítulo 13, verso 2 al 17, en la contemplación de lo siguiente que les voy a leer. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que, como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis vosotros. Os lo aseguro, no es el siervo más que su Señor, ni el enviado más que el que lo envía. Bienaventurados sois si conocéis estas cosas y las hacéis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos está diciendo el texto de la Sagrada Escritura que debemos servir al Señor y hacernos servidores de todos, porque el ascenso a Dios se produce precisamente en el desarrollo del servicio humilde, en el descenso del amor que es la esencia de Dios. Y por esa razón la verdadera fuerza purificadora que capacita al hombre para percibir y ver a Dios es la humildad que se convierte en servicio, que se convierte en donación. Si hay algo difícil es salir de nosotros mismos. ¿Y qué somos nosotros? Dice San Lucas en el capítulo 17, en el verso 10, somos siervos inútiles. Lo que teníamos que hacer, eso hemos hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pidámosle al Señor que también cada uno de nosotros podamos superar esas ideas que nos sugieren no servir. Y esas ideas como por ejemplo, es que no lo agradecen, es que uno les ayuda y nadie ni siquiera da las gracias. Hagámoslo para servir al Señor sabiendo que desde nuestra experiencia estamos con la gracia de Dios también humillando nuestra soberbia, humillando nuestras concupiscencias, humillando y doblegando nuestros deseos, los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos. Que al contemplar a Cristo, cuando podamos verlo ahí expuesto en el sagrario o en el santísimo sacramento del altar, nosotros recordemos que somos servidores de Dios, que al contemplarlo Él resplandece en humildad, porque siendo grande se hace pequeño para quedarse con nosotros, que podamos desde esa experiencia recordar que estamos llamados a ser seguidores de Cristo en todo, y Él se mostró como un servidor de todos, y se sigue mostrando humilde delante de nosotros. Que el Señor nos conceda esa gracia de ser servidores del Señor y de todas las personas. Que nuestro corazón esté en esa actitud de donación y de entrega, y que no nos guardemos nada para nosotros, y podamos ser siempre merecedores de la gracia divina, dando constantemente gloria a Dios. Aprendamos también, queridos hermanos, de Santa Faustina Kowalska. Nos dice en el diario, en el numeral 593, el secreto de la felicidad, ese que tanto busca la gente, ese del que se han escrito tantos libros, el secreto de la felicidad. Vamos a ver qué nos dice el diario de nuestra querida Santa Faustina. Oh Jesús mío, no hay nada mejor para un alma que las humillaciones. En el desprecio está el secreto de la felicidad. Cuando el alma llega a conocer que es una nulidad, la miseria personificada, y que todo lo que tiene de bueno en sí misma es exclusivamente don de Dios. Cuando el alma ve que todo lo que tiene en sí le ha sido dado gratuitamente y que de sí tiene solamente la miseria, esto la mantiene continuamente humilde delante de la majestad de Dios. Y Dios, viendo tal disposición del alma, la persigue con sus gracias. Cuando el alma se hunde en el abismo de su miseria, Dios hace uso de omnipotencia para enaltecerla. Si hay en la tierra un alma verdaderamente feliz, esta es solamente un alma verdaderamente humilde.
Al principio el amor propio sufre mucho a causa de eso, pero si el alma enfrenta valerosamente repetidos combates, Dios le concede mucha luz en la que ella ve lo miserable y engañoso que es todo. En su corazón está solamente Dios. Un alma humilde no confía en sí misma, sino que pone su confianza en Dios. Dios defiende al alma humilde y Él mismo se introduce en las cosas de ella, y entonces el alma permanece en máxima felicidad que nadie puede comprender. Pues a ver, tantas cosas que dice en este numeral 593 Santa Faustina, que ojalá Dios nos conceda toda la gracia de aplicarlas. Pero yo quiero basarme en un ejemplo, y es el siguiente. Uno a veces proyecta la vida y es necesario hacerlo, tener objetivos, tener metas. Y a veces en ese ejercicio de proyección nosotros oramos y le pedimos a Dios que nos ayude. Y eso está bien, hasta ahí esta parte del ejemplo suena bien. Pero ¿qué ocurre? Pues a veces las cosas no salen a la medida de lo que planeamos, o a veces incluso no se dan. Y entonces empezamos a sufrir por ello, y empezamos a culpar a Dios, y nos sentimos mal y ponemos en riesgo nuestra fe. Y resulta que si lo miramos de una manera humilde, tenemos que entender que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y Él, que sí sabe qué es lo mejor, nos puede dar varios tipos de respuesta frente a esos proyectos que le entregamos y le presentamos. Uno es, sí, toma mi bendición y que se dé. Y eso nos alegra. Otro puede ser, hay que esperar, todavía no es el momento, aún no. Pero otro, Dios que lo sabe todo y que esto solamente lo podemos entender en humildad, nos puede decir que no. Y tenemos que asumirlo con humildad. ¿Cuántas situaciones de la vida no hemos asumido de la manera correcta cuando no han funcionado como queríamos o esperábamos? Y peor aún, ¿cuántas cosas incluso habiéndole pedido a Dios, habiendo proyectado y que salieron, ni siquiera tuvimos el detalle de decirle al Señor, Señor, gracias, o de dar testimonio incluso, dando gloria a Dios por lo que pasó? Por eso, queridos hermanos, es necesario saber que en la humildad encontramos felicidad. Cuando te humillen, cuando te traten mal, cuando te desprecien, cuando te engañen, recuerda que es la oportunidad para convertirte en ese tipo de alma que Dios tiene como predilecta, en ese tipo de alma que dice el Señor que le concede mucha luz, que le concede muchas gracias, y lo dice de una manera tan especial a Santa Faustina. Esa alma Dios la persigue con sus gracias. Cuando alguien te humille, recuerda la frase de Jesús en la cruz: no saben lo que hacen. Cuando alguien te lastime, no sabe lo que hace, porque si tú eres creyente, tú tendrás la gracia y la asistencia de Dios en ese instante, pero sobre todo será la oportunidad para convertirte en esa alma que Dios persigue con sus gracias, es decir, en esa disposición del alma humilde. También nos dice Santa Faustina en el numeral 1092, para confirmar lo que precisamente estábamos hablando: hoy, cuando la majestad de Dios me inundó mi alma, conocí que el Señor, aunque tan grande, tiene una predilección por las almas pequeñas y humildes. Cuanto más profundamente se humilla el alma, tanto más amablemente el Señor se acerca a ella. Uniéndose a ella estrechamente, la eleva hasta su trono. Feliz el alma que el Señor mismo defiende. He aprendido que solamente el amor tiene valor. El amor es una cosa grande, nada puede compararse con un acto del puro amor de Dios, ninguna obra. Que sea el amor de Dios el que nos embriague, el que nos llene, el que nos colme. Pero para que esa gracia suceda en nosotros, tenemos que humillarnos cada vez más. ¿Saben por qué a veces nos cuesta renunciar a ese pecado que nos separa de Dios? Porque nos hemos convertido en dioses de nosotros mismos. ¿Y saben cómo? Autoabsolviéndonos, diciéndonos, pero yo soy débil, ¿qué se le puede hacer? Eso Dios me perdona, eso Dios me entiende, eso Dios me comprende.
O como la situación de hogar cuando alguna de las dos partes ha cometido un error grave. Y muchas veces quien comete el error realiza un falso acto de humildad diciendo, sí, lo reconozco, pero es que yo soy así, tengo ese problema, toca que me acepte así infiel, así grosero, así ofensivo, así qué sé yo. Y entonces a veces queremos autoabsolvernos y ese es un acto de soberbia. Pero cuando nosotros somos, por gracia de Dios, humildes, o nos vamos formando en esa gracia de la humildad, es cuando el Señor empieza a asistirnos más y más y más con esas asistencias o gracias divinas o favores divinos para que nuestra vida camine en la verdadera felicidad. Esta gracia divina, dice Santa Faustina del numeral 99, me ha sido dada solamente por ser yo la más débil de entre todos los seres humanos. Por eso el Todopoderoso me ha rodeado de su particular misericordia. Y dice en el numeral 1170, ante la soberbia, miren lo que dice, has de saber que las almas soberbias no les concedo mis gracias y hasta les quito las ya concedidas. Y en la enseñanza que le da el Señor a Santa Faustina cuando le inspira la novena a la Divina Misericordia, en el numeral 1220 dice lo siguiente, hoy tráeme a las almas mansas y humildes, y a las almas de los niños pequeños, y sumérgelas en mi misericordia. Estas son las almas más semejantes a mi corazón. Ellas me fortalecieron durante mi amarga agonía. Las veía como ángeles terrestres que velarían al pie de mis altares. Sobre ellas derramo torrentes eternos de gracias. Solamente el alma humilde es capaz de recibir mi gracia. Concedo mi confianza a las almas humildes. Fíjense lo que dice acá, numeral 1220. Solo esas almas humildes son capaces de recibir la gracia de Dios. Dios nos ama y nos da libertad. Y fíjense, esta gracia de la libertad, ¿en qué se convierte? En la decisión de o somos soberbios o somos humildes. Porque como dice el canto del Magníficat, los que se ensalzan serán humillados, los que se humillan serán ensalzados. Que el Señor nos conceda esa gracia, que por la intercesión de la Virgen María también, que es la humilde esclava del Señor, por la intercesión de Santa Faustina, que se reconoce como la más pequeña, como la más débil, nosotros podamos alcanzar la gracia santificante de la humildad, la gracia que atrae tantas bendiciones a nuestra vida, la gracia que alegra el rostro de Jesús. Presentémosle nuestra vida al Señor, entreguémosle hoy confiadamente nuestro corazón, reconociendo que lo necesitamos y pidiéndole que Él pase por nuestra vida, quitando lo que sobra y dándonos lo que necesitamos. Que Él arranque de nuestro corazón la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Eso sobra, pero que nos conceda esto que tanto necesitamos, la vacuna contra todos esos males, y es la humildad. Hoy reconozcamos delante del Señor que solos no podemos, que necesitamos de su ayuda. Presentémosle al Señor cada una de esas situaciones que nos confrontan, todo lo que ha significado humillación en nuestra vida y tal vez nos hemos defendido con soberbia. Hoy entreguémosle esas situaciones al Señor como una ofrenda para pedirle que las transforme en felicidad y en gracia y santificación para nuestra existencia. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Dile con fe y con humildad: haz
lo que quieras conmigo, a lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y todo lo que espero. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y todo lo que espero. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y todo lo que espero. A ti, Señor Jesús, te entrego. Démosle todo a aquel que es dueño de todo. Démosle todas las áreas de nuestra vida, especialmente las que están marcadas por la concupiscencia. Dios nos ofrece con garantías totales la felicidad y nos invita a caminar en humildad. Y la mejor muestra de humildad es rechazar el pecado, por más placer que produzca ese pecado, nos aparta de la verdadera felicidad, la felicidad en Dios. Por más que nos haga, entre comillas, sentir bien, es poco comparado con lo que Dios nos ofrece. Entreguemos cada situación que es contraria a la humildad que hoy el Señor nos ofrece como esa vacuna a tantos males. Y digámosle al Señor confiadamente: te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y todo lo que espero. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y todo lo que espero. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y todo lo que espero. A ti, Señor Jesús, te entrego. Aceptemos la invitación del Señor a caminar en humildad. Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para todos los hombres, Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.